Buenas noches, mis hermanos y amigos. Mucho se ha comentado y escrito libros acerca de la vida del rey Saúl, ¿no? A mi parecer, Saúl fue un creyente a quien Dios escogió como el primer rey de Israel, y su fracaso se debió a su desobediencia, pero gran desobediencia. Algunos comparan entre el reinado de Saúl y de David, que Saúl supuestamente cometió un pecado más suave que el pecado de David. ¿Y por qué Dios? Así preguntan, ¿por qué Dios se apiadó y tuvo en cierta manera como engreído a David y no a Saúl? Saúl desobedeció una vez. David desobedeció, pecó, asesinó, y sin embargo fue Saúl el que fue desechado como rey. Veamos, primero, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, voy a leer aquí desde el verso 1. Primer libro de Samuel 9, desde el verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alpía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? O sea, ese era Saúl, hijo de Cis. Era un buen padre, un buen hombre. Sin embargo, Dios lo escoge a este hombre, a Saúl, que era, dice, un hombre hermoso y que era el más alto de su pueblo. Dice que de hombres arriba, el que le seguía en estatura le daba por el hombro. Ese era Saúl. Y el Señor escoge a Saúl como el primer rey de Israel. Así es. Pues Saúl era elegido. Y este hombre anduvo haciendo las cosas correctas, ¿no?, mientras se dejaba guiar por el Señor mediante su profeta. Hacía las cosas correctas. Sin embargo, vamos al capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Voy a leer aquí desde el verso 16. Entonces dijo Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. ¿Qué había sucedido? Dios le había dado instrucciones precisas y directas a Saúl de cómo debía hacer la guerra a los amalecitas, empezando con el rey de Amalec. ¿Cómo debía hacer la guerra? Dios le había dicho claramente a Saúl que debía desechar todo lo que era maldito, todo lo del anatema. Instrucciones precisas, directamente de Dios por medio del profeta a Saúl. Pero Saúl, un hombre que ya a estas alturas se había considerado un hombre poderoso en su corazón y que podía pasar por alto ciertas órdenes de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros cuando llevamos algún tiempo en la vida cristiana siendo hijos de Dios, ¿no? Pensamos que ya he obedecido bastante al Señor y que me puedo desviar un poquito. Bueno, Saúl lo hizo. Y es cuando llega aquí el profeta y confronta a Saúl. Primer libro de Samuel 15, desde el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Fíjense, dicen que Saúl era un hombre hermoso, ¿no? Muy alto.
Sin embargo, aquí el profeta le dice, aunque eras o te considerabas menos que los demás, es decir, tenía una condición de que el hombre, ¿no?, se menospreciaba a sí mismo. Lo que decimos hoy en día, tenía una baja autoestima. Llegó a ser rey, ¿no? Y Samuel el profeta le dice, aunque tú te considerabas, ¿no?, que no eras nadie y tenías bajo autoestima, sigo leyendo, verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y aquí viene el problema. Esta es la diferencia entre David y Saúl. Los dos fueron confrontados por su pecado, pero la reacción fue distinta. Miren cómo responde Saúl. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, Saúl se defiende. Él era el rey, se defiende. Dice, cierto, pero fue el pueblo el que tomó el botín. Hermanos, todo lo que el rey decía era ley y era obedecido por el pueblo. Saúl dejó que el pueblo lo haga. Por lo tanto, la desobediencia directa era de él. Al ser confrontado este hombre, se defendió. ¿Yo qué pues? Eso no hizo David. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, adivinación que es satánica. Dice, como un pecado satánico es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es decir, el mantenerse en que no ha hecho nada de malo, era obstinado. No es verdad, no, yo no he hecho esto. Obstinado este hombre, obstinado. No quería reconocer nada. Y como nosotros también actuamos a veces, la culpa le echamos a los demás, pero no estamos dispuestos a reconocer la nuestra. ¿No? Sigo leyendo, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué grave es esto, mis hermanos. Muy grave. Se mantuvo obstinado en no reconocer que había pecado contra Jehová. Y el carácter de Saúl se volvió irascible. Hermanos, Dios no es que después de haber desechado a Saúl le devolvía el reino, pero Dios hubiese tenido en mucho que Saúl de verdad se arrepintiera, ¿no? Y no echara la culpa a los otros. Pero Saúl se mantuvo obstinado, se mantuvo duro y no quiso. ¿Qué sucede? No, que Dios lo desechó y el carácter de este hombre fue cambiado. Se volvió amargado, frustrado.
un hombre lleno de ira. Eso hubiese cambiado si Saúl, en vez de echarle la culpa a los demás, se ponía a cuenta con el Señor. Lo menciono nada más. Saúl intentó matar a David. David había matado a Goliat. David era el esposo de una de sus hijas, de la hija de Saúl. David era el mejor amigo de su hijo, de Jonatán. O sea, eso era David. Pero este hombre, lleno de ira y frustración, quiso matar a David. Y no solamente eso, más tarde intenta matar a su propio hijo, a Jonatán, por la amistad que veía entre Jonatán y David. O sea, se volvió frustrado, se volvió amargado, se volvió un hombre irascible. Hermanos, nosotros no estamos exentos de eso. Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, podemos caer en eso. Si no nos ponemos a cuenta con el Señor, si no frenamos a tiempo en las cosas que estamos desviándonos del Señor, en vez de echarle la culpa a los demás, Señor, es que Él me provocó, Señor, es que ella me provocó, oh Señor, es que no tuve más remedio. En vez de echarle la culpa a los demás, debemos en el Señor ponernos a cuentas con Él. Decirle, Señor, te fallé. Señor, pequé. Señor, perdóname. Porque de lo contrario, hermanos, la frustración que trajo ira en la vida de Saúl puede causar lo mismo en nosotros. Cuando nos sentimos frustrados por algo. Sí, hice mal algo. No pensé que iba a ocurrir esto o aquello. Pero pasó, sucedió. Entonces debemos correr a los brazos del Señor y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. No mantenerme obstinado en decir, Señor, ¿por qué, Señor? Reclamándole al Señor. No, hermanos, en la fe. Miren, en el Salmo 37, el Salmo de David, ¿no? Dice algo precioso. Salmo 37, desde el verso 7 leo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice, deja la ira, desecha el enojo. Pero para dejar la ira y desechar el enojo, debemos, como dice el mismo Salmo 37, en el verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, ir a los pies del Señor, ponernos a cuentas con el Señor y deleitarnos en su presencia, en su palabra, y que Dios nos perdone y nos limpie de aquello que nos ha causado frustración e ira. Es lo que Dios quiere, mis hermanos, de usted y de mí. En este mundo, claro que va a haber ocasiones y motivos para frustrarnos, pero eso no debe durar más de un día, porque sabemos que el cristiano que se levanta, cristiano que el Señor le allana el camino, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No sé qué lo ha frustrado usted, que cause esa ira en usted. Usted puede ser una mujer tranquila, un hombre tranquilo, pero cuando lo provocan o la provocan, usted exalta y saca su ira porque la tiene guardada. Revise su corazón, mi hermano. Revise su corazón, hermana. ¿Qué es lo que está causando que en su carácter esté lleno de ira? Por lo cual reacciona en cualquier momento y dice cosas y hace cosas que dañan al prójimo y a veces a los que más amamos. Por eso, en Cristo Jesús, le pido
que deseche la ira y que se deleite en el Señor, en su perdón, en su gracia, en su misericordia, para que su carácter invite a la gente a venir a Cristo y no a desechar el nombre del Señor. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos.